Héctor cerró la puerta del taller con el mismo gesto cansado de siempre. Afuera, la calle estaba vacía, apenas iluminada por un farol que parpadeaba desde hacía semanas. Guardó las llaves en el bolsillo de su overol manchado de grasa y caminó despacio hacia su casa, 3 cuadras más allá. No era la primera vez que se sentía así. Últimamente, cada noche llegaba con esa sensación extraña en el pecho, como si algo le faltara, como si hubiera olvidado algo importante y no pudiera recordar qué era. Entró a la cocina, se sirvió café de la cafetera que había quedado encendida desde la mañana y se sentó frente a la mesa. Frente a él, una caja de zapatos vieja, llena de papeles y fotografías que había bajado del armario esa tarde sin saber muy bien por qué. La abrió. Entre recibos viejos y cartas sin importancia, encontró una foto en blanco y negro. 2 niños sonriendo frente a una bicicleta, él y su hermano menor, Tomás. Héctor tendría unos 12 años en esa imagen. Tomás, apenas 9. La miró en silencio durante varios minutos. Recordó el día en que esa foto fue tomada. Recordó también lo que vino después. Las promesas de niños que creen que el tiempo no pasa. Las palabras dichas en voz baja, una tarde de verano, bajo la sombra de un árbol que ya no existe. Cuando seas grande, vamos a viajar juntos, a conocer el mar, los 2 solos, ¿te acuerdas? Eso le había dicho Tomás, y él, Héctor, le respondió con toda la seguridad del mundo. Te lo prometo. Pero nunca fueron. Dejó la foto sobre la mesa y cerró los ojos. No quería pensar en eso, no ahora. Pero la imagen de su hermano no se iba, y con ella llegaba también ese nudo en la garganta que conocía demasiado bien. Tomás había muerto hace 20 años, un infarto repentino, a los 47. Nunca llegaron a hacer ese viaje. Héctor abrió los ojos y miró hacia la ventana. Afuera la noche era silenciosa y pesada. Tomó la foto entre sus dedos y la observó otra vez. La sonrisa de su hermano parecía decirle algo que él no quería escuchar. A la mañana siguiente, Héctor llegó al taller más temprano que de costumbre. No había dormido bien. La foto de Tomás había quedado sobre la mesa de la cocina, pero su imagen seguía clavada en su mente. Abrió el portón metálico y encendió las luces. El olor a aceite y metal lo recibió como siempre. Ese taller había sido de su padre, luego suyo, y ahora ya no sabía bien de quién era. Sus hijos no habían querido continuarlo. No es para nosotros, papá, le dijeron hace años, y él no insistió. Estaba revisando el motor de una camioneta cuando escuchó la puerta abrirse. Héctor Maldonado levantó la vista. Un hombre de unos 40 años, bien vestido, con maletín en mano, lo miraba desde la entrada. Sí, soy yo. ¿Necesita algo? El hombre sonrió con amabilidad. Me llamo Martín Ibarra. No sé si me recuerda. Soy el hijo de Tomás Maldonado. Héctor sintió como si el aire se le escapara del pecho. Dejó la herramienta sobre el capó y se limpió las manos en un trapo. Martín, claro que te recuerdo. No era del todo cierto. La última vez que lo había visto, Martín era apenas un adolescente en el funeral de su padre. Ahora era un hombre hecho y derecho. Lamento venir sin avisar, dijo Martín entrando al taller. Pero estuve ordenando las cosas de mi papá. Mi mamá falleció el año pasado y, bueno, encontré algo que creo que debería ver. Héctor tragó saliva. No sabía qué decir. Martín abrió el maletín y sacó un sobre amarillento. Lo extendió hacia él. Esto estaba entre sus papeles personales. Tiene su nombre. Héctor tomó el sobre con manos temblorosas. Estaba cerrado. En el frente, con la letra inconfundible de Tomás, decía, para Héctor, abrir cuando sea el momento. Se quedó mirándolo sin atreverse a abrirlo. No sé qué dice adentro, agregó Martín,
pero mi papá lo guardó durante muchos años. Siempre hablaba de usted, ¿sabe? Decía que usted era su héroe cuando eran niños. Héctor sintió que algo se le quebraba por dentro. Yo no fui ningún héroe, muchacho. Quizás no lo sabe, dijo Martín con una sonrisa triste, pero para él sí lo era. Hubo un silencio incómodo. Martín miró su reloj. Bueno, no quiero quitarle más tiempo. Solo quería traerle eso. Creo que era importante para él que usted lo tuviera. Héctor asintió sin poder articular palabra. Martín se despidió con un apretón de manos y salió del taller. Cuando el sonido de sus pasos se perdió en la calle, Héctor se quedó solo, con el sobre entre las manos. Lo observó durante largo rato. Podía abrirlo. Podía también guardarlo y olvidarse de él. Pero sabía que ninguna de las dos opciones le daría paz. Finalmente, con un suspiro profundo, rompió el sello. Adentro había una carta, escrita a mano y algo más. Una fotografía vieja, la misma bicicleta, los mismos niños, pero en el reverso, con tinta desteñida, Tomás había escrito algo. Nunca olvidé tu promesa, hermano, y no importa, te quise igual. Héctor cerró los ojos. Las lágrimas llegaron sin permiso. Héctor se sentó en el banco de trabajo, con la carta aún sin leer entre sus manos. La frase en el reverso de la fotografía le daba vueltas en la cabeza como un disco rayado. Nunca olvidé tu promesa, hermano, y no importa, te quise igual. Respiró hondo y desplegó la carta. La letra de Tomás era irregular, como si la hubiera escrito con prisa o con las manos temblorosas. Estaba fechada 3 meses antes de su muerte. Héctor, si estás leyendo esto, probablemente ya no estoy. O quizás sí, y simplemente me animé a dártelo. No lo sé. He escrito esta carta muchas veces en mi cabeza, pero nunca tuve el valor de decirte esto en persona. ¿Te acordás de aquella tarde bajo el árbol de ciruelas? Vos tenías 12 años y yo 9. Me habías defendido de los chicos del barrio que me molestaban. Ese día te dije que cuando fuéramos grandes quería conocer el mar con vos, y vos me lo prometiste. Durante años guardé esa promesa como un tesoro. Imaginaba que un día simplemente tocarías a mi puerta y me dirías, Tomás, hagamos ese viaje. Pero el tiempo pasó. Vos te casaste, tuviste hijos, el taller, las responsabilidades. Y yo también armé mi vida. Y nunca hablamos de eso otra vez. Quiero que sepas algo, no te guardo rencor. Nunca lo hice. La vida nos llevó por caminos distintos y está bien. Pero a veces en las noches cuando no puedo dormir, pienso en ese viaje que nunca hicimos. No por el mar en sí, sino porque era nuestra forma de estar juntos, como cuando éramos chicos. Tal vez sea egoísta de mi parte escribir esto. Tal vez debería dejarlo pasar. Pero necesito que lo sepas. No importa que no hayamos ido. Lo que importa es que vos fuiste mi hermano. Y eso fue suficiente. Cuídate, Héctor. Con cariño, Tomás. Héctor terminó de leer y dejó la carta sobre la mesa. Se quedó mirando al vacío, con la garganta cerrada. No sabía si sentir alivio o culpa. Tomás le decía que no importaba, pero para Héctor sí importaba, porque él sí recordaba. Recordaba cada excusa que había dado, cada vez que postergó la idea del viaje, cada momento en que eligió quedarse en su zona cómoda en lugar de cumplir esa promesa. Y ahora era tarde, demasiado tarde. Se limpió los ojos con el dorso de la mano y guardó la carta en el bolsillo de su overol. Necesitaba salir de ahí. Necesitaba aire. Cerró el taller y caminó sin rumbo por el barrio. Sus piernas lo llevaron, casi sin pensarlo, hasta la vieja casa donde habían crecido él y Tomás. Ya no era la misma. La habían pintado de otro color. Habían puesto rejas nuevas, pero el árbol de ciruelas seguía ahí. Más viejo, más torcido, pero ahí. Se acercó y puso la mano sobre el tronco rugoso. Cerró los ojos y por un momento pudo ver a Tomás de nuevo.
9 años, sonrisa tímida, ojos brillantes. ¿Me lo prometes, Héctor? Te lo prometo. Abrió los ojos. El árbol seguía ahí, pero Tomás no. Sacó el teléfono del bolsillo y buscó en los contactos el número de su hijo mayor, Fernando. Hacía meses que no hablaban. Ni siquiera recordaba la última vez que se habían visto. Dudó un momento. Luego marcó. El teléfono sonó 3 veces antes de que Fernando contestara. «Papá, ¿está todo bien?» Héctor tragó saliva. «Sí, todo bien. Solo quería saber cómo estás». Hubo una pausa del otro lado. «Bien, papá. Ocupado, pero bien. Seguro que estás bien». Héctor miró el árbol, la casa, el cielo de la tarde. «Fernando, ¿vos alguna vez quisiste hacer algo conmigo y nunca te di el tiempo?» Silencio. «¿Por qué me preguntas eso?» «Porque necesito saberlo». Fernando tardó en responder. Héctor podía escuchar ruido de fondo, voces, el sonido de una puerta cerrándose, pasos. «Papá, dame un segundo». Héctor esperó, con el teléfono apretado contra la oreja, sintiendo cómo el corazón le latía más fuerte de lo normal. «Ya está», dijo Fernando. «¿De verdad querés que te conteste eso?» «Sí». Otro silencio. Luego un suspiro profundo. «Cuando tenía como 10 años, te pedí que me enseñaras a arreglar motores. Quería pasar tiempo con vos en el taller. Vos siempre estabas ahí, y yo quería, no sé, ser parte de eso. Pero siempre me decías que era peligroso, que mejor me quedara jugando afuera. Después de un tiempo, dejé de preguntar». Héctor cerró los ojos. Recordaba eso. Recordaba a Fernando, pequeño, con las manos sucias, queriendo ayudar. Y él, siempre preocupado, siempre pensando que el taller no era lugar para un niño. «Fernando, no pasa nada, papá», lo interrumpió su hijo con un tono que intentaba sonar ligero, pero no lo lograba. «Era un chico. Ni siquiera me acuerdo bien. ¿Por qué me preguntas esto ahora?» Héctor apretó los labios. No sabía cómo explicarlo sin sonar ridículo. «Porque hoy me di cuenta de que dejé pasar cosas importantes, y no quiero seguir haciéndolo». Fernando no dijo nada durante unos segundos. «¿Estás bien, viejo? ¿Pasó algo?» «Estoy bien, solo necesitaba hablar con vos». «Bueno, acá estoy». Héctor tragó saliva. «¿Qué estás haciendo el sábado?» «¿El sábado?» «No sé, creo que nada especial». «¿Por qué?» «Quiero que vengas al taller. Quiero enseñarte a arreglar un motor. Si todavía te interesa, claro». Hubo una pausa larga. Héctor casi podía sentir la sorpresa de su hijo del otro lado de la línea. «Papá, tengo 38 años». «Lo sé, pero nunca es tarde, ¿no?» Fernando soltó una risa corta, nerviosa. «¿En serio? ¿En serio? Está bien, voy el sábado». Héctor sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, un pequeño alivio. No era suficiente para borrar todo, pero era un comienzo. «Gracias, Fernando». «Gracias a vos, papá». Colgaron. Héctor se quedó de pie bajo el árbol, con el teléfono en la mano, mirando las ramas que se movían suavemente con el viento. Esa noche, en su casa, Héctor sacó nuevamente la carta de Tomás. La releyó completa, despacio, palabra por palabra. Y esta vez, algo cambió dentro de él. Tomás le había dicho que no importaba, que lo perdonaba, pero Héctor sabía que él mismo no podía perdonarse tan fácilmente. No podía traer a Tomás de vuelta, no podía cumplir la promesa que le había hecho 40 años atrás, pero podía hacer algo. Abrió una gaveta y sacó un mapa viejo, doblado y amarillento. Lo extendió sobre la mesa. Era un mapa de la costa. Lo había comprado años atrás, cuando todavía pensaba que algún día haría ese viaje con su hermano. Pasó el dedo por la línea azul que marcaba el mar. Luego tomó un bolígrafo y escribió en una hoja en blanco: «Cosas que no voy a dejar para después». Debajo escribió: «Enseñarle a Fernando lo que nunca le enseñé. Llamar a mi otro hijo, Marcos.
aunque no sepa qué decirle. Ir al mar, por Tomás, por mí. Se quedó mirando la lista. Era corta, sencilla, pero sentía que cada palabra pesaba como una piedra. Dobló el papel y lo guardó junto a la carta de Tomás. Afuera, la noche volvía a ser silenciosa, pero esta vez Héctor no se sentía tan vacío. Tenía algo que hacer, y por primera vez en mucho tiempo eso importaba. El sábado llegó más rápido de lo que Héctor esperaba. Se levantó temprano, preparó café y limpió el taller como no lo hacía en meses. Barrió el piso, ordenó las herramientas, apartó un motor viejo que había estado desarmando y que podía servir para enseñarle a Fernando. A las 10 de la mañana, escuchó un auto detenerse afuera. Fernando entró al taller con una sonrisa tímida, vestido con ropa vieja y dispuesto a ensuciarse las manos. «Vine preparado», dijo, mostrando sus zapatillas gastadas. Héctor sintió algo cálido en el pecho, algo que no sabía cómo nombrar. «Bien, empecemos entonces». Pasaron toda la mañana juntos. Héctor le explicaba cada pieza, cada función, con una paciencia que ni él mismo sabía que tenía. Fernando escuchaba atento, hacía preguntas, se reía cuando se equivocaba. Y Héctor también se reía. Hacía años que no se reían juntos. A mediodía pararon para comer unas empanadas que Fernando había traído. Se sentaron en el banco de trabajo, comiendo en silencio al principio, hasta que Fernando habló. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo decidiste hacer esto?» Héctor masticó despacio, pensando en la respuesta. «Porque me di cuenta de que el tiempo no espera, y de que las promesas que no cumpliste pesan, aunque nadie te las reclame». Fernando lo miró con curiosidad. «¿Alguien te reclamó algo?» Héctor negó con la cabeza. «No, al contrario. Alguien me perdonó algo que yo no me había perdonado a mí mismo». Fernando no insistió, simplemente asintió, como si entendiera sin necesidad de más palabras. Siguieron comiendo y luego volvieron al motor. Esa noche, después de que Fernando se fuera, Héctor se quedó un rato más en el taller, sacó la lista que había escrito y tachó la primera línea. 1. Enseñarle a Fernando lo que nunca le enseñé. Miró las otras dos. 2. Llamar a mi otro hijo, Marcos, aunque no sepa qué decirle. 3. Ir al mar, por Tomás, por mí. Marcos era más complicado. Hacía casi 2 años que no hablaban. Una discusión tonta que se había convertido en un silencio largo y pesado. Héctor ni siquiera recordaba bien de qué había sido. Orgullo de ambos lados, probablemente. Sacó el teléfono y buscó el contacto de Marcos. El dedo le tembló sobre la pantalla. ¿Y si no quería hablar con él? ¿Y si ya era demasiado tarde también con Marcos? Pero la voz de Tomás resonó en su cabeza. «No importa que no hayamos ido. Lo que importa es que vos fuiste mi hermano». Marcó. El teléfono sonó. 1 vez, 2, 3. «¿Hola?» La voz de Marcos sonaba distante, cautelosa. «Marcos, soy yo, tu papá». Silencio del otro lado. «¿Papá?» «Sí, yo sé que hace mucho que no hablamos, y sé que quizás no querés hablar conmigo, pero necesitaba llamarte». Otro silencio. Héctor casi podía escuchar la respiración de su hijo. «¿Estás bien?», preguntó Marcos finalmente, con la voz menos dura. «Estoy bien. Solo quería decirte que lamento lo que pasó. No me acuerdo ni de qué discutimos, pero lamento haber dejado que pasara tanto tiempo». Marcos no respondió de inmediato. Héctor escuchó un suspiro profundo. «Yo también lo lamento, papá». Héctor cerró los ojos. Sintió que algo dentro de él se aflojaba. «¿Podemos vernos?», preguntó. «No tiene que ser ahora. Cuando vos puedas». «Podemos vernos», dijo Marcos. «¿El domingo te viene bien?» «El domingo me viene perfecto». Hablaron unos minutos más. Nada profundo.
solo lo suficiente para saber que todavía había algo ahí, algo que valía la pena recuperar. Cuando colgó, Héctor volvió a sacar la lista y tachó la segunda línea. Ahora solo quedaba una. 3. Ir al mar. Por Tomás. Por mí. Miró el mapa sobre la mesa. La costa estaba a unas 6 horas en auto. Podía ir solo. Podía ir y volver en un día. O podía quedarse unos días, caminar por la playa, sentir la arena bajo los pies, ver el amanecer sobre el agua, como Tomás siempre había querido. Tomó una decisión. Al día siguiente cerró el taller con un cartel que decía: «Vuelvo en una semana». Y por primera vez en 20 años, Héctor Maldonado se permitió hacer algo solo por él. Héctor manejó durante 6 horas con las ventanillas abajo y la radio apagada. Solo él, la ruta y el sonido del viento. Llevaba en el asiento del acompañante la fotografía de los 2 niños frente a la bicicleta y la carta de Tomás, doblada con cuidado dentro de un sobre. Cuando vio el cartel que decía Playa del Sol, 5 kilómetros, sintió algo extraño en el estómago. Una mezcla de nervios y emoción que no sentía desde que era joven. Llegó al atardecer. Estacionó el auto cerca de la playa, bajó despacio y caminó hacia la arena. El olor a sal lo golpeó de inmediato. El sonido de las olas era constante, rítmico, casi hipnótico. Se quitó los zapatos y caminó descalzo hasta la orilla. El agua fría le mojó los pies y se quedó ahí, parado, mirando el horizonte. El sol empezaba a bajar, pintando el cielo de naranja y violeta. Sacó la fotografía del bolsillo y la miró una última vez. «Llegamos, Tomás», dijo en voz baja. «Tarde, pero llegamos». El viento le arrebató las palabras, pero no importaba. Sabía que de alguna forma su hermano lo escuchaba. Se quedó ahí hasta que el sol desapareció completamente. Luego buscó un pequeño hotel cerca de la playa y alquiló una habitación por 3 noches. Los días siguientes fueron simples. Caminaba por la playa temprano en la mañana, se sentaba a mirar el mar, comía en lugares pequeños donde nadie lo conocía. No hizo nada extraordinario, pero tampoco hacía falta. Cada paso en la arena, cada ola que rompía frente a él, era una forma de cumplir esa promesa. No como la había imaginado 40 años atrás, pero de la única forma que ahora era posible. Una tarde, mientras caminaba por el muelle, vio a un padre enseñándole a su hijo a pescar. El niño no tendría más de 10 años. El padre le mostraba con paciencia cómo sostener la caña, cómo esperar el momento justo. Héctor se quedó mirándolos un rato. El niño se reía cada vez que se le escapaba el hilo, y el padre también se reía. No había prisa, no había otro lugar donde quisieran estar. Héctor pensó en Fernando, en Marcos, en Tomás. Pensó en todas las veces que había elegido el trabajo, el cansancio, la comodidad, antes que estar presente. No podía cambiar el pasado, pero podía aprender de él. La última noche antes de volver, Héctor se sentó en la arena con la carta de Tomás en las manos. La leyó una vez más bajo la luz de la luna. Luego hizo algo que no había planeado. Sacó una hoja en blanco que había traído y escribió: «Tomás, llegué al mar. Tardé 20 años, pero llegué. No es como lo imaginábamos cuando éramos chicos. Vos no estás acá conmigo, y eso duele más de lo que puedo poner en palabras. Pero quiero que sepas algo. Tu carta me cambió. Me hizo ver que todavía hay tiempo. No para todo, pero para algunas cosas, para las que importan. Hablé con mis hijos. Les voy a dar lo que nunca te di a vos: tiempo, presencia, atención. Y vine al mar por los dos, porque aunque no cumplí la promesa a tiempo, no quería dejarla sin cumplir para siempre. Gracias, hermano. Gracias por quererme a pesar de todo. Gracias por perdonarme sin que yo te lo pidiera. Te extraño y te voy a extrañar siempre. Pero ahora sé que la mejor forma de honrarte es vivir lo que me queda sin dejar cosas para después.
Tu hermano, Héctor. Dobló la carta y la guardó junto con la de Tomás. No la iba a enviar a ningún lado. No hacía falta. Se quedó sentado en la arena, escuchando las olas, hasta que el cansancio lo venció. A la mañana siguiente, volvió a casa. Cuando abrió el taller el lunes, encontró un mensaje de Fernando preguntándole si podían volver a trabajar juntos el próximo sábado, y otro de Marcos confirmando que iría a almorzar ese domingo. Héctor sonrió. Guardó la lista en el cajón del escritorio, ahora con las 3 líneas tachadas. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la paz. No había borrado el pasado, no había cambiado lo que no pudo ser, pero había aprendido algo que Tomás ya sabía desde siempre, que el amor no está en las promesas perfectamente cumplidas, sino en seguir intentando, incluso cuando ya es tarde, incluso cuando duele, y que nunca es demasiado tarde para empezar a estar presente. ¿Alguna vez dejaste pasar algo importante con alguien que querías? ¿Sentiste que el tiempo se te escapó de las manos? A veces creemos que es demasiado tarde, pero quizás todavía haya algo que podamos hacer, algo pequeño, algo que importe.